Bienvenidos a este webinar por talento, en donde tenemos el honor de poder contar con Juan Carlos Alcaide, un gran experto en Customer Experience, consultor, conferenciante y además un gran experto también en Silver Economy, que tiene mucho que ver con la temática de hoy. En el webinar de hoy, de la mano de Juan Carlos, vamos a abordar cuáles son las nuevas claves de la experiencia del cliente, del Customer Experience, en esta conocida como la era de la cuarta revolución digital. Vamos también a poder entender, atender y analizar por qué la discapacidad y la diversidad pueden constituir un factor clave vinculado a la experiencia de cliente y vinculado a la competitividad y a la rentabilidad de las compañías. Y vamos también a exponer cuáles son las 11 claves para abordar este desafío, este reto y convertirlo en oportunidad. Porque estamos convencidos de que la diversidad, la gestión estratégica de talento diverso está en agenda. Y no está en agenda por una cuestión de moda o de justicia social, sino que está en agenda por una cuestión ligada a la competitividad, ligada a los clientes y ligada al talento. Porque todas las empresas necesitáis el mejor talento, esté en donde esté, venga de donde venga, y todas las empresas necesitan también clientes. Y estamos convencidos de que el talento diverso nos puede hacer llegar a esos nuevos caladeros de talento y de clientes que son muy demandados por las compañías y que van a constituir este factor clave para llegar a ese puerto de la rentabilidad. Por ello, en el webinar de hoy queremos hacer también un humilde homenaje a Stephen Hopkins, que parafraseaba que convenía mirar a las estrellas y no debajo de nuestros zapatos. De alguna manera, permítame una breve contextualización, una breve presentación. Mi nombre es Mar Medeiros, soy directora de área de comercial, alianzas estratégicas y RSC de Inserta Empleo Fundación 11, y desde Inserta Empleo Fundación 11 somos de alguna manera ese puente que une a las personas con discapacidad que buscan un empleo con las empresas. Gracias a este puente, solo con cifras de 2017, más de 8.750 personas con discapacidad han encontrado un empleo. Y un poco nuestro rol ahí es ayudar a las personas con discapacidad y ayudar a las empresas a que puedan llegar, puedan acceder a este talento, que son empresas que además van a hacer mejores organizaciones y que gracias a estas empresas y gracias a estas organizaciones vamos a poder llegar mucho mejor a entender y atender estas necesidades de los clientes. Por ello, empezamos ya con las exposiciones del webinar. Tenemos aproximadamente 30 minutos de exposición y después 15 minutos para poder resolver todas las preguntas, todas las dudas, todas las cuestiones. Queremos que sea muy interactivo y que se puedan formular muchas preguntas. Y damos paso ya a Juan Carlos para que nos desvele un poco cuáles son estas claves del Customer Experience. Muchísimas gracias. Gracias, Mar, y querría empezar con un agradecimiento a Inserta, Fundación del Grupo 11 y también a Lead Learning. Bueno, es para mí un honor poder compartir con vosotros este rato y mi humilde conocimiento. Notaréis que voy con cierta agilidad y con velocidad, y es que quiero tocar muchos temas y facilitar precisamente que luego podáis, los participantes en el webinar, en realizar vuestras consultas y preguntar todo aquello que consideréis interesante y en lo que queréis profundizar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer al hablar de experiencia de cliente es una cierta definición. Experiencia de cliente, marketing, hay muchos conceptos en la gestión empresarial de los cuales todo el mundo entiende, porque experiencia es una palabra conocida, todos somos clientes, por lo tanto nos es fácil suponer que es experiencia de cliente. Sin embargo, es necesario poner en contexto y centrar específicamente una definición más profesional del concepto de experiencia de cliente. En esta diapositiva que tenemos abierta se habla de confianza. Experiencia de cliente es el conjunto de cosas, el conjunto de actividades, tareas, funciones, el conjunto de mensajes y de interacciones que vamos a tener con las personas para lograr generar confianza. Y como consecuencia de la confianza, satisfacción, fidelización y repetición de compra en consecuencia, pero sobre todo también recomendación a amigos y familiares. Por lo tanto, ya tenemos un primer eje informal. Experiencia de cliente
consiste es lograr la confianza, gracias a la cual la fidelización y gracias a la cual la recomendación y la reputación positiva de la empresa. En esta diapositiva hay demasiado texto y soy consciente, pero es precisamente para que lo tengáis. Voy con un mensaje un poco sintético. Hay dos aproximaciones al concepto de experiencia de cliente. Una primera es de carácter estratégico. Podríamos decir, en términos de management, en términos de gestión, que experiencia de cliente es la filosofía de la empresa orientada a generar la mejor interacción con cada persona, con cada cliente, con cada empresa, para lograr beneficios empresariales en el largo plazo. Podríamos así sintetizar diciendo que la experiencia de cliente en términos estratégicos es la orientación al cliente de la compañía. Sin embargo, en los últimos años hemos podido ver cómo en muchas empresas se habla de otra acepción, mucho más concreta, que hace referencia a las interacciones, los famosos touch points, los famosos momentos de la verdad. La empresa cuidaría así los diferentes contactos que tiene con las personas, con cada cliente, para lograr una experiencia satisfactoria, digna de ser contada y, por lo tanto, que genere recomendación positiva a amigos y familiares. Pero bien, todo esto, ¿qué tiene que ver con palabras como diversidad o necesidades especiales de nuestros clientes? A nuestro juicio, es muy interesante contemplar en el marketing y en la experiencia de cliente estos aspectos. En primer lugar, la diversidad de nuestros clientes. A veces, una línea aérea o una compañía de taxis o una compañía hotelera tendrá que concebir diferentes experiencias de clientes para distintos tipos de colectivos, bien por su origen geográfico, sensibilidad religiosa o características personales. Por lo tanto, integrar el enfoque de diversidad y del conocimiento de las necesidades especiales que algunos segmentos del mercado pueden tener es verdaderamente interesante para concebir así cómo agradar y cómo superar las expectativas de estas personas de una forma rentable. Realmente, este es un aspecto en el que voy a poder profundizar más adelante, pero como muy bien nos ha explicado Mar y va a poder profundizar más adelante, no se trata de buenismo, se trata de rentabilidad. Cuando nosotros nos orientamos a segmentos desde una visión de la diversidad y también de las necesidades especiales, vamos a lograr atraer y agradar y superar las expectativas de las personas y, en consecuencia, a mejorar nuestra reputación y a largo plazo nuestra rentabilidad. Muy bien. Experiencia de cliente no es algo nuevo. Lleva existiendo desde que existe comercio. Sin embargo, en los últimos años, como nos ha explicado Mar, estamos en la cuarta revolución industrial. El concepto de experiencia de cliente ha cobrado una enorme fuerza. Tenemos un cliente cada vez más exigente, cada vez más demandante, completamente hiperconectado, infiel por naturaleza y completamente empoderado, que es capaz de editar mensajes y hablar muy mal de la empresa que le atiende mal o que no se adapta a las necesidades que él tiene, ya sea como un cliente de cualquier segmento o como un cliente con unas necesidades muy específicas y, por qué no, unas necesidades especiales. Por lo tanto, el poder que tiene el cliente de contar sus experiencias y de generar mala reputación o buena reputación de quien le atiende es la clave de la experiencia de cliente. Pero querría enfatizar algo. Experiencia de cliente no es una cuestión de marketing, contra lo que se suele pensar. Experiencia de cliente es marketing, por supuesto, pero es recursos humanos. En este sentido, el rol de Mar y de Inserta es muy importante. Y es operaciones.
Marketing puede pensar la experiencia de cliente, pero son las personas las encargadas de mimar personas, personas que miman personas con ayuda de la tecnología y con ayuda de las operaciones. Desde este punto de vista es muy importante entender que si queremos agradar a colectivos con necesidades especiales, es muy importante tener en nuestro seno a personas con necesidades especiales, que no van a tener que hacer un esfuerzo de empatía especialmente importante, porque atienden a personas semejantes. Marketing, recursos humanos y operaciones con su tecnología son precisamente los 3 elementos clave de esta orquesta, que actúan en una perfecta coreografía para agradar y para superar las expectativas de cada persona, de cada cliente. Hay un concepto que me parece muy interesante y es el concepto de inclusión. Cuando nosotros queremos agradar, sorprender, satisfacer, fidelizar a nuestros clientes, es muy importante el concepto de inclusión. Por lo tanto, integrar en nuestra organización, como ya sugería, personas diversas y personas con características diferentes, que sean fiel reflejo de esos colectivos a los que queremos agradar y a los que queremos sorprender y fidelizar. Por lo tanto, en mi opinión, el management del futuro es un management inclusivo. La experiencia de cliente va a ser mucho más auténtica, mucho más original si en nuestro seno tengo personas que se corresponden como un espejo con los clientes a los que quiero, como ya decía, agradar. Así lo han visto muchas empresas, no solo en España, sino en Latinoamérica. L'Oréal, IKEA, Repsol son empresas más o menos multinacionales, de todos conocidas, que han hecho grandes esfuerzos por integrar personas diversas en sus organizaciones. Pero me parece muy interesante cómo La Fageda, por ejemplo, un gran fabricante de productos lácteos en España, en Cataluña, ha hecho precisamente de la integración de personas diversas, con características y necesidades especiales, precisamente el motor de su propuesta de valor desde la diversidad. El BCI es un banco chileno que ha decidido orientarse específicamente a colectivos, en este caso con necesidades especiales, lo que en genérico llamamos personas discapacitadas. Entonces, son ejemplos de empresas que han hecho de una propuesta de valor y de una experiencia de cliente diferencial precisamente la diferenciación empresarial de su gestión, de su management. Entonces, es muy interesante pensar que no es buenismo, es rentabilidad. En mi opinión, la experiencia de cliente, la CX del futuro y el marketing del futuro ha de ser sostenible y cuidar del medio ambiente y cuidar de valores tan importantes como la naturaleza y el globo en el que todos vivimos. Pero hacer de la diversidad, tanto en segmentación del mercado como en las personas que integran los recursos humanos y los equipos, y hacer de la inclusión un elemento central de su proposición de valor, es clave. No solo desde el punto de vista de la promesa y de hacer grandes propuestas al mercado que suenen bien, sino que trabajar la buena reputación, en este caso, es rentable. Todos los estudios evidencian que el marketing sostenible es rentable, que los recursos humanos diversos son rentables, que trabajar la experiencia de cliente con una lógica de segmentación inclusiva y trabajar para colectivos diversos y a veces con características y necesidades especiales es claramente rentable. Así, voy a dedicar unos minutos a desgranar el concepto de experiencia de cliente. Y me gusta hablar
de los 10 pilares de la experiencia de cliente, que en realidad son 12. Métricas. La empresa orientada a la experiencia de cliente debe tener un sistema muy obsesionado por las métricas, por medir y cuantificar, por planificar y medir si se están cumpliendo los objetivos en satisfacción, fidelización, recomendación. Yendo hacia la parte de abajo, el precio. Es muy importante en experiencia de cliente entender que las personas percibimos que los productos o servicios son buenos o malos en función del precio que estamos pagando por ellos. Y esto es absolutamente clave. Estamos en la cuarta revolución industrial, nos dijo Mar anteriormente. Los 10 pilares que voy a explicar ahora se corresponden con la digitalización en gran medida. Gestión rentable de clientes. Tenemos que tener un CRM potente y una tecnología de Business Intelligence potente. ¿Para qué? Para personalizar, saber qué necesidades especiales puede tener un cliente y adaptarnos para superar sus expectativas. Esto no es algo que se nos ocurra en un webinar y hablemos. Hay realmente empresas que lo están haciendo. Hay grupos hoteleros españoles, que no menciono por si acaso en Latinoamérica no son del todo conocidos, que en las Islas Canarias, por ejemplo, se posicionan absolutamente en la orientación a personas con discapacidad en las extremidades inferiores, por ejemplo. Entonces, han montado todo un sistema de experiencia de cliente basado en la accesibilidad y la buena atención para personas con silla de ruedas. Y la personalización del servicio hace que muchos clientes vengan y vuelvan cada año desde todo el mundo y específicamente desde algunos países europeos como Holanda o Alemania. Personalizar, conocer al cliente, ofrecer propuestas personalizadas es clave. Diseñar experiencias, diseñar actividades, en gran medida teatrales, excursiones, actividades de todo tipo en un grupo hotelero, pero diseñar experiencias desde una lógica teatral, porque la experiencia de cliente tiene que ser en gran medida teatral. La economía es un teatro, la empresa el escenario y nuestros recursos humanos son actores que sin fingir deben proponer experiencias realmente memorables a nuestros clientes. Por lo tanto, diseñar experiencias. El Customer Journey. Diseñar una experiencia de cliente donde cada interacción, el cliente llega, interactúa con personas, el cliente, sigo con el hotel, va a su hotel, interactúa con personas, pero en un ascensor, pero la llave funciona. Todas las interacciones tienen que ofrecer una experiencia memorable, digna de ser contada. La experiencia de cliente es marketing, pero son recursos humanos y son operaciones. Es muy importante el Customer Journey, el viaje del cliente. Cada interacción es una oportunidad que tenemos para producir una sorpresa positiva. En todos los canales. Y es que la experiencia de cliente en la era digital es omnicanal. Un hotel brinda experiencias físicas a estas personas que hablaba, por ejemplo, discapacitadas que van en silla de ruedas. Pero han contratado por Internet, pero interactúan con pantallas interactivas en su habitación, pero tienen una app en su teléfono móvil, pero interactúan con un chatbot donde consultan todo tipo de informaciones. Es muy importante entender que la experiencia ha de ser en gran medida digital, física y digital. Y en este sentido, la experiencia del siglo XXI tiene que ser omnicanal y brindar experiencia en todos los canales que existan en todo momento. Marketing interno. Inserta es un magnífico ejemplo. Las empresas deben contar con empleados perfectamente formados
para brindar experiencias a sus clientes. Por lo tanto, el marketing interno, trabajar en equipo, saber delegar, saber motivar, saber ilusionar, es vital. Personas que miman personas con ayuda de la tecnología. Y en este sentido contar con Inserta, motivando a las personas y haciendo de puente entre las personas y las empresas en aras de esta diversidad que estamos mencionando, es clave para lograr el éxito. Vamos a lograr agradar con un marketing interno bien cuidado y bien trabajado desde la lógica de la diversidad y de la inclusión. Performance. Cuidar el cara a cara. En cada canal, pero cuidar el cara a cara, la calidad y la calidez, la complicidad, la personalización, como decía antes, pero ahora en otro contexto, la calidez en cada interacción. A veces la compasión, si estamos hablando de servicios médicos, la complicidad, la empatía, personas que miman personas con ayuda de la tecnología. Volvemos a ideas recurrentes deliberadamente, por supuesto. Experiencia de cliente es cuidar la comunicación de marca. Experiencia de cliente es comprender que cada interacción genera una sensación de marca y unas ganas o no de volver, de regresar a la empresa. Y experiencia de cliente es cuidar el neuromarketing o, si prefieres, el marketing sensorial, los olores, los colores, los sabores, todo lo que entra a través de los sentidos, por supuesto el marketing olfativo, y trabajar desde la diversidad, tratando de agradar a las diferentes personas y cuidando, por supuesto, de la accesibilidad de personas, como en el ejemplo anterior, que tienen que, acceder a un establecimiento en silla de ruedas, etc. Lo sensorial, en este caso, conecta con la idea de accesibilidad. Comarketing. A veces podremos llegar a alianzas con otras empresas para brindar la mejor experiencia a nuestros clientes. Yo puedo llegar a alianzas con empresas que se dirigen al mismo tipo de público, a veces un público con necesidades especiales, y brindar elementos que componen la mejor experiencia. Una compañía de taxis especializada en transportar personas en silla de ruedas, con una cadena hotelera especializada en atender personas que necesitan una silla de ruedas. Este sería un ejemplo muy superficial de cómo podríamos trabajar en el comarketing. Un consejo para ir agilizando mi presentación y volver a ceder la palabra a Mar. El Customer Journey Map es una magnífica herramienta para gestionar la experiencia de cliente. Hay que trabajar diagramando el viaje del cliente. Y me gusta utilizar algunas palabras clave. En primer lugar, operaciones y emociones conquistan los corazones. Hay que prever cada interacción y mapearla. Crear dibujos y diagramas de en qué momento de la interacción una persona va a poder percibir que estamos adaptando nuestra experiencia de cliente a sus características. Como ya dije, calidad y calidez dan un 10, sobre todo en empresas que tienen que brindar un trato especial a personas con necesidades, como decía, también especiales. Comodidades, facilidades, por supuesto, pero experiencia de cliente va de felicidad. Hay que diseñar la experiencia para lograr producir placer y disfrute en cada persona, en cada interacción, en cada persona, en cada interacción. Y esto es vital para lograr el éxito en la experiencia de cliente. Y es que en el fondo estamos hablando de ingeniería emocional. El Customer Journey Map
nos va a permitir alinear nuestra experiencia a las necesidades específicas de nuestros clientes. Y tenéis en pantalla un gráfico que podéis ver el vídeo quizá con mayor detenimiento, y además con mucho gusto comparto documentación complementaria de este material, pero es una herramienta que yo uso, es fea vista así, pero es muy práctica porque nos permite diferenciar en el viaje del cliente una parte de arriba racional y una parte de abajo emocional. Experiencia de cliente es servicio y es conveniente analizar si estoy dando una imagen de servicio fiable, accesible en el sentido de comunicación, pero también de la accesibilidad de las personas en esa silla de ruedas que hablábamos o en cualesquiera sean sus necesidades especiales. Si estoy brindando una cortesía, una empatía, una profesionalidad, etc. Del mismo modo, en una regla memorística que no es idéntica como aparece aquí, pero yo hablo de SESPA. Sensaciones producen emociones que producen sentimientos, pensamientos y actuaciones. En la experiencia de cliente, las sensaciones, olores, colores, temperatura, luz, y por supuesto accesibilidad de las personas con necesidades especiales y todo lo que de sensorial y emocional esto tiene, produce que la experiencia racionalmente, a nivel de pensamiento, sea positiva o no. Por lo tanto, como veis en la parte de la derecha, hay que analizar las etapas de la interacción para contemplar que no puede haber fallos en nuestra interacción con las personas para lograr agradar y superar las expectativas de nuestro cliente. En consecuencia, la experiencia de cliente es trabajar las sensaciones y las emociones para producir fidelidad. Y también me parece interesante, para ir terminando ya con mi ponencia, una visión rápida de una diapositiva que es en realidad una propuesta para que tengas una chuleta o una guía memorística de cómo trabajar la experiencia de cliente en tu empresa, desde la diversidad y desde la voluntad de agradar a todos los colectivos, también personas con necesidades especiales. Plantéatelo en modo de pregunta. ¿Es la experiencia que estoy brindando suficientemente emocional? ¿Es la experiencia que estoy brindando suficientemente, valga la redundancia, experiencial y sensorial? ¿Hay humedad? ¿Hay, digamos, frescor? ¿Hay impactos sensoriales agradables? Esto es muy importante. ¿He cuidado la estética en cada interacción? ¿He cuidado realmente la belleza, la autenticidad, la originalidad, pero la belleza en cada interacción? ¿Estoy invitando a los clientes a escaparse de su vida cotidiana en nuestra empresa, en la experiencia hotelera o de cualquier tipo que brinde mi compañía? ¿Está el cliente mejorando como persona porque le educo y le enseño cosas que le interesan como ser humano? ¿Estoy realmente entreteniendo, mejor, divirtiendo a cada persona en las interacciones que tiene conmigo? ¿Desea, por el contrario, marcharse deprisa o quiere quedarse compartiendo con nosotros porque le entretiene y le divierte la experiencia? ¿Estoy trabajando desde una lógica de engagement, de enganche, de vinculación? ¿Todo lo que hace mi empresa está orientado a fidelizar al cliente, a satisfacer, pero a fidelizar, a emocionar y fidelizar y a lograr la recomendación positiva? ¿Estoy trabajando la esencia de la marca? ¿Estoy logrando, como sugería, un evangelismo, que el cliente hable bien de mí
y formalmente, incluso por escrito y en sus redes sociales, a amigos y familiares? ¿Estoy, y esta es una pregunta a conclusión, generando realmente valor a las personas que dicen ha merecido la pena pagar lo que he pagado? Voy a ir terminando. Sensaciones producen emociones que producen sentimientos, pensamientos y actuaciones. Es muy importante comprender que experiencia de cliente es crear a las personas, cualesquiera que sean sus capacidades o sus necesidades especiales, comodidades, facilidades y por tanto la accesibilidad es un factor clave, pero placer y disfrute. Trabajar la autenticidad es algo implícito en experiencia de cliente y me permitís, va a profundizar Mar sin duda. Trabajar desde la puesta en valor de la diversidad de los empleados y la diversidad de las experiencias. Trabajar desde la lógica del marketing social es algo que nos va a mejorar a nivel reputacional y de fidelización. En el futuro, la digitalización, la automatización, Big Data e inteligencia artificial nos van a permitir brindar mejores experiencias a todos los clientes, pero específicamente a aquellos que no siempre pueden venir a nuestros comercios o a nuestros establecimientos porque son mayores o tienen alguna necesidad especial o discapacidad. Por lo tanto, os aconsejo retener estas 4 ideas: digitalización, automatización de procesos, Big Data e inteligencia artificial. Así, trabajar los cuidados domiciliarios, la asistencia, donde quiera que esté, a las personas con tecnología, la sensorización y el Internet de las cosas, que me gusta decir también Internet de las casas, porque vamos crecientemente a incorporar sensores en las viviendas de las personas que tienen menores capacidades o necesidades especiales o de las personas mayores, es, a mi juicio, el futuro de la experiencia de cliente. Y es que la experiencia de cliente hay que trabajarla, porque es bueno, porque los clientes nos lo van a agradecer en simpatía, pero es que es rentable. Trabajar la experiencia de cliente desde la diversidad y desde lo inclusivo no es buenismo, es dinero. Y precisamente de todos estos aspectos va a hablarnos a continuación, va a profundizar Mar, que ya había realizado la introducción, y te cedo la palabra, espero no haberme extendido demasiado. Muchas gracias y quedo a la espera de vuestras preguntas y consultas. Gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos, porque has sido francamente ilustrativo y porque además has introducido, has explicado de forma fantástica cómo un poco estos temas de diversidad realmente es una cuestión de supervivencia empresarial. ¿Por qué? Porque la sociedad es diversa y los clientes también lo son. Con lo cual, solo las empresas que sepan integrar, atender y entender mejor las necesidades de esos clientes van a poder facilitar esa experiencia de cliente y van a poder supervivir. No estamos hablando de una cuestión de alguna manera poco importante, sino que estamos hablando de una cuestión trascendental. Por ello, yo creo que Juan Carlos ya ha expuesto un poco las principales claves de este ámbito. Las empresas necesitan clientes y talento, como comentábamos antes. No me resisto a comentar que desde Inserta Empleo Fundación 11 ayudamos, y además ayudamos de forma totalmente gratuita, ya que nuestros servicios están costeados por la propia ONCE, por la Fundación ONCE y por el Fondo Social Europeo, porque
creen que la mejor aportación que se puede desarrollar es ayudar a estas empresas que quieren incorporar este talento diverso para mejorar en esa C de competitividad y en esa C de clientes. Y por poner algunas cifras encima de la mesa, hay un estudio de ESADE que cifra de alguna manera cuál es ese mercado potencial de clientes con discapacidad y lo cifra en un porcentaje mundial equivalente similar a la población de China. Con lo cual, al finalizar este webinar, nos vamos a ir con un mercado, con un caladero de clientes equivalente a la población de China, que crecerá exponencialmente, y luego seguro que tenemos en las preguntas algún tiempo para poder profundizar, pero crecerá exponencialmente por el gran número de personas mayores y de personas que, afortunadamente, como consecuencia del envejecimiento activo de la población, van a ser clientes que van a tener necesidades muy parecidas, muy similares a las que pueden tener los clientes con discapacidad. Y también, ¿por qué no? Pensemos en que cualquier persona, cualquier cliente, de manera temporal o transitoria, puede tener necesidades parecidas, necesidades de accesibilidad, necesidades de acceso a lo que puede tener una persona con discapacidad. Y todos ponemos el ejemplo de los carritos de bebés o cualquier otro ejemplo de que cuando en una comunidad de vecinos se instala esa rampa, luego las escaleras dejan de ser utilizadas por la mayoría de los vecinos, ¿no? Queremos un poco dejar tiempo y margen suficiente a las preguntas, con lo cual voy a resumir mucho esta parte, porque lo que queremos es nos hemos puesto de acuerdo Juan Carlos y yo. Juan Carlos ha tenido un tinte más bíblico con esos 10 mandamientos del Customer Experience y yo le he dado un tinte más corporativo con estas 11 claves para convertir a través de ese talento diverso, de ese talento con D de diversidad, para llegar a esas 2 Cs de la competitividad y de los clientes. Estas 11 claves son, en primer lugar, que los equipos diversos son equipos más rentables porque son equipos más innovadores y más adaptados a la realidad. Es muy difícil adivinar cuáles son las necesidades de ese cliente, cómo mejorar esa experiencia de cliente, si de alguna manera la tipología de plantilla que tenemos representada en nuestras empresas está muy lejana a la realidad que vive ese cliente. Por eso es tan importante mapear cuál es el mercado potencial, cuáles son nuestros clientes y que la plantilla sea un reflejo un poco de esa sociedad. En segundo lugar, estamos hablando de que la experiencia lo avala. Tenemos muchas empresas con las que estamos colaborando, solo las empresas que aparecen en esta diapositiva que componen el Foro Inserta Responsable han generado más de 18.000 contrataciones de personas con discapacidad, con lo cual son empresas muy importantes y que contratan a personas con discapacidad, repiten, insisten, porque han visto que es algo que les aporta rentabilidad, excelencia e innovación. En tercer lugar, seguimos insistiendo en este tema porque nos parece fundamental, que es la adaptación a esas necesidades específicas de los clientes, porque muchas veces la innovación pasa por entender y atender este mercado y estas necesidades. Y aquí queremos también sacar a la luz un estudio que se elabora anualmente. El estudio se llama Posiciones y competencias más demandadas por parte de las empresas, que elabora anualmente la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos junto con COE, Human Age Institute y la Escuela de Negocios del Grupo Planeta. Bien, pues este estudio pone encima de la mesa que dentro de 2 años la competencia de gestión estratégica de talento diverso va a ser una de las competencias más demandadas por parte de las empresas y va a, de alguna manera, incluso posicionarse de forma más intensa que competencias tan importantes como el trabajo en equipo o los idiomas. De alguna manera esto nos da idea de cómo la gestión estratégica de ese talento diverso para poder llegar, para ser esa autopista hacia estos clientes, va a ser muy importante. La tercera razón, que pasamos un poco más de puntillas, va en términos de cumplimiento legislativo, que un poco pues muchas empresas inician este tema de la contratación de personas con discapacidad por este tema, pero también por todas las oportunidades
que ahora la nueva ley de contratos del sector público, en vigor desde marzo de este año, aporta a todas las empresas que de alguna manera generen empleo para personas con discapacidad, porque además esta nueva ley, que parte de una directiva europea, rompe un poco el esquema tradicional del precio y aporta este nuevo esquema mucho más novedoso y con mucho más calado de cuál es esa relación calidad-precio, y dentro de la calidad se incluye lo que es esa huella social de esa contratación, esa huella social que deja esa empresa con su actividad. De alguna manera también creemos que las empresas se atreven e incorporan talento diverso porque de alguna manera ellas mismas se dan cuenta a raíz de la primera, de la segunda contratación, que están rompiendo estereotipos y que el miedo es muy tóxico para las organizaciones y que muchas veces no se incorpora talento diverso pues por miedo a estereotipos o a cuestiones que luego justamente cuando se contrata a talento con discapacidad, a talento diverso, pues nos damos cuenta de que eran simplemente estereotipos y que no tienen nada que ver con la realidad. Aquí dejamos algunas de estas cuestiones para que se pueda profundizar. La séptima razón es que nosotros ayudamos, asesoramos de forma gratuita en todo el proceso a las empresas que quieran subirse a ese tren, que quieran iniciar este recorrido. Y aquí definimos un poco todos los servicios que prestamos a las empresas, desde reclutamiento de este talento, preselección de candidatos, formación adecuada a necesidades reales de la empresa, análisis de puestos de trabajo, todo el servicio de apoyo un poco a esa contratación de personas con discapacidad y, lo que es más importante, que todos tenemos cuestiones, competencias en las que somos muy buenos y todos tenemos otras cuestiones en las que de alguna manera no somos tan buenos. Entonces, la gestión estratégica de talento diverso, el trabajo en equipo, lo que nos lleva de verdad es a tener al mejor trabajador, a la mejor trabajadora para este puesto de trabajo. Muchas veces en estos filtros están determinados filtros, determinados estereotipos que hace que al finalizar este proceso de selección no tengamos al mejor trabajador, a la mejor trabajadora. Y eso, las empresas que han contratado a personas con discapacidad dan muestra de ello todos los días. La octava razón es que estamos a disposición de las empresas las 24 horas del día, los 365 días del año. Nuestra secretaria general dice que los 366 también en los bisiestos. En Portalento.es, la mayor plataforma de empleo para personas con discapacidad. La novena razón va vinculada también a esa rentabilidad y esos grandes incentivos fiscales que hay vinculadas a la contratación de trabajadores con discapacidad, que aquí un poco visualizamos en la siguiente diapositiva ese ejemplo que estamos con un determinado trabajador con un salario de referencia en torno a 18.000 euros, estamos llegando a más de 5.000 euros de ahorro del coste empresarial. Y además nosotros también acompañamos, Inserta Empleo Fundación 11, acompaña a las empresas en todo ese proceso y además de toda la plantilla de Inserta Empleo, también a través de una línea 900 que asesora a la empresa para optimizar estos incentivos fiscales a la contratación de trabajadores con discapacidad. La décima razón es un poco, lo comentaba también Juan Carlos, la importancia de las alianzas, del trabajo en red, y que a través de este foro Inserta hemos pasado del trabajo B2B, del one-to-one, de prestar consultoría y asistencia a cada una de estas empresas, con complementar esa línea que sigue existiendo con lo que es el foro Inserta, donde trabajamos juntos, trabajamos en red para desarrollar proyectos conjuntos con todas estas empresas que de alguna manera produzcan innovación social en el ámbito del empleo. Y ya la última razón, para dejar también tiempo a todas esas preguntas que nos parecen tan importantes, es que estos proyectos, la experiencia demuestra que aportan a las organizaciones este espíritu no te rindas nunca, este afán de superación, esta capacidad de innovación, de reinventarse, que no digo yo que sea exclusiva de las personas con discapacidad, pero sí que de alguna manera las empresas nos señalan que esta capacidad de reinventarte, de adaptarse a nuevos contextos que ahora con la revolución digital en la que vamos a estar inmersos es una competencia vital en todas las compañías, pues el talento con discapacidad de alguna manera la atesora más porque tiene un entrenamiento muy potente en cómo readaptarte a situaciones y en cómo reinventarte.
Y no querría consumir más tiempo porque creo que lo fundamental es que pasemos un poco a ese turno de preguntas, a que esto pueda ser muy interactivo. Juan Carlos ha lanzado temas muy interesantes y creo que con las preguntas de los asistentes al webinar vamos a poder profundizar. Pues tenemos una pregunta de una persona que está interesada en que pongáis un ejemplo de alguna empresa de éxito que haya trabajado la experiencia del cliente para personas con discapacidad. Empiezas tú, Mar, si te parece. Bueno, pues cuesta un poco el poner un ejemplo porque trabajamos con muchísimas empresas y cuesta un poco el destacar una empresa sobre otra, pero yo creo que Juan Carlos lo mencionaba también, podemos poner a lo mejor el ejemplo de Repsol, que es una empresa muy conocida y que es una empresa que ha hecho una gran labor en este ámbito del talento diverso. Además, el tema de Repsol demuestra ese camino que también nos ilustraba Juan Carlos, porque empezó incorporando talento con discapacidad y ese talento con discapacidad le hizo ver lo importante que era el atender y entender mejor las necesidades de los clientes y le hizo llegar a la convicción, por una cuestión de rentabilidad, de que sus gasolineras debieran de ser 100% accesibles. Matizar aquí también que cuando hablamos de 100% accesibles, muchas veces pensamos pues, por el simbolito que se asocia a la silla de ruedas, pero estamos hablando de accesibilidad para todo tipo de personas, para todo tipo de clientes. La norma de AENOR, que regula estos temas de accesibilidad global, accesibilidad universal, habla de un concepto muy amplio, utilizando el acrónimo DALCO, y habla de todas aquellas dificultades o de todas aquellas personas que tienen de manera temporal o definitiva algún problema de deambulación, aprehensión, localización o comunicación. Queremos decir con esto que cualquier persona mayor que tenga pues, alguna ligera discapacidad, algún problema auditivo, o alguna persona que tenga alguna leve discapacidad intelectual, o una persona que venga de otro país y que no sepa un poco manejarse bien con el idioma, va a tener una barrera de comunicación independientemente de que tenga discapacidad o no. Bueno, entonces con este concepto Repsol instauró la convicción de que sus gasolineras debían de ser 100% accesibles y que debían de tener todo ese servicio vinculado a esos clientes, con todo tipo de tipologías y con todo tipo de discapacidad. Y después de desarrollar este proyecto se midió y se vio que la experiencia de cliente había subido muchísimo, pero se midió también y se vio que la encuesta de clima laboral, la satisfacción de los trabajadores que trabajaban pues, en estas gasolineras o en todas las áreas transversales de Repsol, de corporativa, donde se desarrolló este proyecto también, subía exponencialmente. Sí, yo también querría profundizar en algunos de los ejemplos que ya han mencionado, que ya se han mencionado, tanto en mi ponencia como en la tuya. Hemos hablado ambos de Repsol. Es un magnífico ejemplo. Pero además hay empresas que han decidido focalizarse en segmentos como el de la Silver Economy o las personas más mayores, etcétera, pero querría hacer un comentario. Hay muchos ejemplos que son ejemplos que podríamos denominar anónimos. ¿Por qué? Porque en ocasiones las compañías en su estrategia de segmentación deciden no poner el acento, no concentrarse en un segmento determinado, sino simplemente hacer notar por parte de las personas que tengan estas necesidades especiales que son bien recibidos y que son bien atendidos. Voy a centrarme en el ejemplo de las personas más mayores. ¿Será justo o no? No lo sabemos. Pero lo cierto es que decir esta cadena de supermercados es para gente mayor puede hacerla poco atractiva para personas, digamos, millennials o gente joven. En consecuencia, hay ocasiones en que la empresa interiormente tiene una estrategia de marketing inclusivo, lo que no comunica para, digamos, no parecer demasiado concentrada en ese segmento, dejando de ser atractivo a todos los demás.
Entonces, ejemplos hay muchos desde la banca, con sus oficinas accesibles por parte de la mayor parte de las entidades financieras que tienen una preocupación y una sensibilidad por superar los estándares desde este punto de vista, hasta las líneas aéreas o las empresas de transporte de personas que tienen empresas de servicios auxiliares que les dan una cobertura y ayuda a las personas que tienen requerimientos especiales. Pensemos en cualquier línea aérea o de ferrocarril. En el caso español, el de Renfe es muy conocido y notorio por todos los que somos usuarios. Y así hay, como decía, muchos ejemplos de empresas que no hacen un marketing agresivo de este marketing inclusivo, valga la redundancia, pero que lo tienen a todas luces. Tenemos otra pregunta relacionada con la exposición de Juan Carlos. ¿Es realmente rentable para las empresas? No, realmente necesitaría mucho rato para dar muchos datos y argumentos muy sesudos, pero sin embargo voy a ceñirme a 2 o 3. Desde los años 90 hay un estudio de carácter internacional que se llama PIMS, que es el Profit Impact Marketing Strategy, que se hace con en torno a 3.000 empresas de la economía norteamericana y se correlaciona cuánto invierten en experiencia de cliente y en servicio al cliente con la rentabilidad. Bueno, año tras año se demuestra que la inversión en experiencia de cliente correlaciona de una forma perfecta con la rentabilidad. Del mismo modo, Forrester desarrolla desde hace una década un indicador para analizar cómo contribuye la experiencia de cliente a la rentabilidad y al valor bursátil de las empresas. Correlaciona de manera perfecta. Cuanto más inviertes en la experiencia de cliente, más vale tu empresa, más gana y más vale tu empresa en el medio y largo plazos. Y en el caso español, la asociación DEC, la Asociación para el Desarrollo de la Experiencia de Cliente, desarrolla desde hace 4 años con Boston Consulting Group un estudio donde analiza cuáles son las empresas líderes en experiencia de cliente. Casualmente, las empresas líderes en experiencia de cliente son líderes en beneficios y líderes en rentabilidad. Por lo tanto, por supuesto, el casualmente es un juego de palabras que estoy haciendo o un artificio literario. Hay claramente una relación numérica y estadística que evidencia que el cuidado de la experiencia de cliente tiene un efecto positivo en la rentabilidad en el corto, medio y largo plazo, así como en la reputación, que termina generando un valor para la empresa en términos de los llamados intangibles. Tenemos una pregunta más. Quieren saber cómo afecta todo esto a las personas mayores, al envejecimiento que está sufriendo la sociedad. Tal vez Juan Carlos, porque es un gran experto en Silver Economy, un poco yo introducía también la parte de que la barrera entre la accesibilidad y la usabilidad es muy tenue y que realmente, cuando contaba el ejemplo de Repsol, decía que realmente todas estas soluciones aplican y son muy necesarias no solo para el segmento de clientes con discapacidad, también aplicaba el tema de personas mayores o incluso para cualquier persona que le resulta mucho más cómodo. Por poner un ejemplo muy cotidiano, Apple fue de las primeras empresas que puso un teléfono en el mercado que era 100% usable también por las personas ciegas, pero no lo hizo como un concepto de justicia social, sino que su concepto de usabilidad y su concepto de un dispositivo ágil, un dispositivo amable, un dispositivo muy intuitivo, pues de alguna manera le llevó a diseñar esa solución también, ¿no? No sé, Juan Carlos. Verdaderamente interesante la pregunta, porque la experiencia de cliente hoy nos lleva a diferenciar entre experiencia de cliente y la Silver Economy o la experiencia del cliente mayor. Dentro de 15 o 20 años no va a tener sentido esta diferenciación, porque la evolución de la demografía nos va a llevar a que colectivos amplísimos de la población van a ser mayores de 60 y de 65 años. Entonces, hay 2 cortes en el concepto de Silver Economy.
se habla de Silver Economy a partir de una cifra incierta de en torno a los 60 años. Por cierto, hace algún tiempo era 55, hace solo 15 años hablábamos de Senior Marketing y de Silver Economy a partir de los 55. Como ahora los 55 son los 35-40 de antes, pues empezamos a hablar de Silver Economy a partir de los 60. Y luego hay otro momento también tenue e inconcreto que estamos denominando longevos para referirnos a aquellas personas que empiezan a superar una barrera de edad en la que no son completa y totalmente, absolutamente autónomos desde el punto de vista de sus capacidades. Entonces, en el futuro, la experiencia de cliente no va a hablar de Silver Economy como ahora. Ahora hablamos de Silver Economy y nos estamos refiriendo a las residencias de ancianos, a los grupos hospitalarios que tienen una gran actividad geriátrica y etcétera. No, en el futuro, pero de muy corto plazo, la Silver Economy va a ser, digamos, la sensibilidad que tendrá la marca Coca-Cola para diseñar refrescos que son usables, que se pueden abrir y consumir por cualquier persona. A lo mejor no tiene todas sus capacidades al 100% en sus manos y no tiene la fuerza necesaria para abrir una lata o un refresco. Imaginad la industria de las conservas, pero imaginad toda la industria empezando por la de los alimentos funcionales. A mi modo de ver, en el futuro muy próximo, la experiencia de cliente va a tener una confluencia con la Silver Economy y todas las empresas van a tener, o la gran mayoría, una necesidad de focalizar en los más mayores. Y el impacto va a ser mayor en las siguientes áreas. Por una parte, el turismo y la cultura, el turismo activo. Las personas no queremos envejecer y que esto sea sinónimo de ir echándonos a perder. Antes, al contrario, queremos tener un envejecimiento activo y aprovechar unos años que para muchos son los mejores de la vida, porque empiezo a tener menos responsabilidades, con una gran capacidad de juicio y criterio y a veces con una capacidad económica razonable, con un patrimonio que se ha ido armando y construyendo, patrimonio económico, pero patrimonio emocional y de los cariños, con hijos y nietos que nos quieran y nos apoyan y nos permiten tener una vida cultural y turística activa para conocer mundo, para conocer amigos, para relacionarnos, para socializarnos. 2. La Silver Economy tiene un impacto enorme en la vivienda, porque va a haber un número creciente de personas que viven solas y hay que dotar estas casas del Internet de las cosas y el Internet de las casas, llenar la casa de sensores y llenar la casa de inteligencia artificial. Inteligencia que detecta un ruido estruendoso, una persona que se ha caído al suelo, o un silencio igualmente estruendoso, una persona que quizá ha tenido un ictus o no se puede levantar de la cama o hace demasiadas horas que no hace ningún ruido y es una siesta extraña, porque no es la que doña María o doña Carmen o don Luis suelen hacer. Un silencio estruendoso en la casa de un anciano es una alerta, una alarma que un sensor debe detectar. Por ejemplo, el impacto de la telemedicina con sensores y de cuidados a distancia de todo tipo de empresas es un campo de actuación absolutamente increíble. Por lo tanto, modelos predictivos y Big Data, automatización de ciertos procesos, sensorización e inteligencia artificial son, a mi juicio, los 4 grandes retos que nos trae el concepto de Silver Economy en el hogar. En tercer lugar, la socialización. Yo creo que es muy importante entender que la Silver Economy ha de entenderse como combatir la soledad de tantas personas solas que mayores necesitan cobertura emocional por parte de empresas y personas que les ayudan. Y ya, para terminar, querría mencionar que creo que hay una revolución pendiente y es una revolución inmobiliaria, donde creo que hoteles normales se van a convertir en hoteles especiales para personas mayores, pero hoteles normales se van a convertir en residencias de ancianos y donde creo que va a haber una eclosión de nuevos conceptos urbanos y urbanísticos como, si me permitís una broma, había una serie de televisión que quizá conocemos casi todos, que era Melrose Place.
donde un grupo de chicos muy jóvenes vivían en unas viviendas que eran individuales, pero con servicios comunes. Bueno, pues yo creo que vamos a un Melrose Place de mayores, donde el mayor vive en una casa con su independencia como una persona capaz, que lo es, pero donde tiene servicios comunes que van a ser facilitados por empresas especializadas, muchas de ellas del Grupo 11, por cierto, que ya está trabajando en ello y hay que quitarse el sombrero por la capacidad de 11 de adelantarse a los tiempos. Y estos servicios comunes van a permitirnos abandonar el concepto horroroso de que la vivienda del mayor y la residencia de ancianos, el geriátrico, es el parking de las personas mayores que aparcadas esperan su último momento de vida. Creo que esto va a cambiar afortunadamente para ir a unas viviendas de gente feliz, de gente mayor, pero feliz. Tenemos una pregunta más. Dice así, ¿qué aspecto o área de la experiencia de cliente es el que peor se ha desarrollado hasta la fecha para personas con discapacidades? Bueno, yo creo que en el tema de personas con discapacidad, de los consumidores con discapacidad, se ha hecho mucho, pero todavía queda mucho por hacer, porque muchas veces nos encontramos con anécdotas o con incidencias terribles y difícilmente explicables y solo explicables desde la configuración de un servicio en donde jamás se ha pensado en determinada tipología de cliente, ¿no? No quiero entrar un poco al detalle de temas escabrosos o de anécdotas que podemos tener de servicios muy deficientes a clientes con discapacidad, pero sí que quiero llegar un poco en línea con lo que comentaba Juan Carlos a la conclusión de que la tecnología, la vivienda, los servicios, toda esta revolución que estamos viviendo y que vamos a vivir pasa por poner a las personas y al cliente en el centro. Y una vez de que se ponga al cliente en el centro, será inexplicable el no poder entender y atender las necesidades de determinada tipología de cliente. Y a nivel rentabilidad será también, de alguna manera, a veces visualizamos todo esto como un conjunto de caladeros en donde gráficamente en una viñeta que posiblemente hubiera dibujado en su día fantásticamente bien Forges, tenemos a mucha gente pescando, a muchos anzuelos en muchos caladeros de clientes en este caso, y podemos tener un caladero pues mucho más virgen, mucho menos esquilmado, donde no entendemos por qué razón nadie va o muy pocas empresas van allí a soltar la caña, ¿no? Yo querría enfatizar que hay una especie de círculo vicioso en torno a la pregunta que se nos formula. Y el círculo vicioso estaría compuesto por tres elementos. El primer elemento vicioso y negativo es la falta de empatía. Como hay falta de empatía y falta de ponerse en el zapato de la persona que tiene una discapacidad o una necesidad especial, esto nos lleva a hacer productos y servicios y tecnologías poco usables y poco accesibles, y en consecuencia es una falta de amigabilidad y de comprensión, y por qué no decirlo de solidaridad y de falta de visión de negocio, porque repetimos, no es buenismo, es que es rentable. Entonces, falta de empatía, falta de usabilidad y falta de accesibilidad, que al final termina en una falta de confianza de estas personas en las empresas. Apuntar que me parece muy importante la descripción que has hecho, Juan Carlos, pero apuntar también la falta de talento diverso. Un ejemplo, la empresa Siemens fue de las primeras empresas que tuvo sus vagones de trenes accesibles para todo tipo de personas porque tenía en su plantilla, en la unidad de desarrollo, pues una persona que estaba en silla de ruedas, con lo cual a sus compañeros de forma automática no se les ocurrió diseñar un vagón de tren que fuera inaccesible para su propio compañero, ¿no? Bueno, pues yo creo que ya vamos prácticamente fuera de tiempo. Muchísimas gracias por la atención, por la cantidad de preguntas, y
estamos a disposición un poco en todos los teléfonos, en todas las webs que se facilitan para hacer llegar esta presentación y para ayudar y acompañar a las empresas, a quienes quieran avanzar en este proceso. Muchísimas gracias. Ha sido un placer y quedamos pendientes de cualquier consulta y siempre, siempre, siempre a vuestra disposición. Muchas gracias.